Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues nuevamente nos encontramos de una manera virtual para poder recibir la enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en esta ocasión, pues les quiero compartir algo de lo que tradicionalmente, y digo tradicionalmente porque así se ve por muchos lados, se festeja, ¿sí? O se recuerda, que es pues la pasión de Cristo, ¿sí? Y bueno, donde quiera que te encuentres, porque a lo mejor estás de vacaciones, pero te estás conectando y agradezco que te hayas conectado. A lo mejor estás en tu casa descansando y bueno, y pues te estás conectando. Donde quiera que estés, recibe un saludo afectuoso y también la bendición pues de Dios. Y quiero así, para entrar ya en materia, vamos al libro de Mateo, capítulo 27, versículos 50 y 51. Y esta es una palabra conocida por casi todo el mundo, ¿eh? Y en todo el mundo, yo creo, o casi en todo el mundo, porque no todos son cristianos, pero la vasta mayoría del padrón mundial somos cristianos, ¿sí? Y si no, bueno, de todas maneras, la mayoría vamos hacia la palabra. Dice de la siguiente manera. Dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Hasta ahí, hasta el punto y coma. Lo quiero leer nuevamente, ¿sí? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y bueno, año tras año, en Semana Santa, que es por la que estamos transitando ahorita, se recuerda la pasión de Cristo. Y cada día de la semana se recuerda algo, paso a paso, todo lo que Jesús vivió, lo que sufrió, lo que padeció, y hasta su muerte y resurrección. En toda esta semana se ve paso a paso en muchas congregaciones, en muchos lugares donde se habla de la pasión de Cristo, pues se hacen algunas hasta representaciones, y de una y de otra forma pues se está recordando lo que Cristo vivió para el bien de cada uno de nosotros, que tuvo que morir y tuvo que resucitar. Y pues todo esto pues empieza desde que pues entra a Jerusalén, y esto lo llamamos como la entrada triunfal o el Domingo de Ramos, en fin, y no nos vamos a meter en tantos detalles. Solamente quiero meditar un poco, les quiero compartir acerca de lo que acabamos de leer de Mateo 27, 50 y 51 hasta el punto y coma del 51. Y bueno, y como les decía, se recuerda la pasión de Cristo casi a nivel mundial. En diferentes maneras, en diferentes formas, se recuerda, ¿sí? Como les decía, algunos hacen representaciones en los pueblitos, en las ciudades, en muchos lugares hacen representaciones. Hay quien no hace representación, pero pues se está predicando y es una Semana Santa. Por ahí leí algo que les comparto, no es parte de la predicación, pero ahorita me acabo de acordar. Alguien escribió en el Face, sí, en el Face, dice: Dios, Cristo no quiere una Semana Santa, quiere una vida santa. Y bueno, a mí me pareció muy bueno eso, ¿no? Y yo creo que pues la Semana Santa nos hace reflexionar mucho de todos estos acontecimientos. Y bueno, acerca de todo esto de la Semana Santa hay mucha, pero mucha información, y el que quiere pues también puede aprovechar para su edificación, o podemos aprovechar para nuestra edificación, porque la verdad hay mucha enseñanza, ¿sí? Hay quienes pues solamente
son movidos a compasión, sus emociones son movidas, y hay quienes pues están muy reflexivos, hay quienes toman decisiones en esta semana, hay quienes pues se ponen tristes porque esta semana les trae recuerdos tristes, y no meramente es lo que Cristo padeció por cada uno de nosotros o por la misma persona, sino que hay tantas cosas que se recuerdan en Semana Santa. Y bueno, el motivo es que pues Cristo murió y resucitó por nosotros, pero hay muchas personas que su motivo de Semana Santa, es más, ni quisieran llegar a Semana Santa, como muchos no quisieran llegar a Navidad, ¿sí? Porque les trae muchos recuerdos, pero cada quien toma la decisión, si quiere tomar la parte que necesita para edificación, o se sigue quedando con esa parte que año tras año le trae tristeza y le trae malos recuerdos. Y bueno, como estábamos leyendo, dice, antes que Jesús muriera en la cruz, dice la Biblia, que exclamó a gran voz, ¿sí? Como lo acabamos de ver aquí, dice, mas Jesús habiendo otra vez, o sea, esto nos quiere decir que ya había levantado su voz y ya había hecho una exclamación, ¿sí? Y ahí en el libro de Lucas, Lucas 23, 46, hizo una exclamación en donde dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. También ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, dice otra exclamación que dice, consumado es. Y bueno, estas dos expresiones son parte de las famosas 7 palabras que se predican en uno de los días, ¿no? Creo que es el viernes. Digo, creo que es el viernes porque hasta yo ya lo estoy, pues ya no estoy tan metido, pero en la tradición, pero sí en la convicción. Y bueno, como dice aquí, después de que exclamó otra vez, habiendo exclamado otra vez, entregó el Espíritu. Y dice la Biblia, y he aquí, lo dice con mayúscula, y he aquí, el velo del templo se rasgó de arriba, en 2 partes, de arriba abajo. Se rasgó un velo, y tradicionalmente se dice, se rasgó el velo, y es una verdad. El velo se rasgó de arriba abajo en 2 partes, y ya Jesús nos abrió la entrada libre hacia el Padre. Ya no necesitábamos que algún sacerdote de aquel entonces que intercediera por las personas en aquel entonces, ¿sí? Pero a nosotros nos benefició porque el velo se rasgó. Consumado es, el velo se rasga, ahí es donde empieza una nueva etapa en la vida del ser humano. ¿Por qué una nueva etapa? Porque pues se rasgó el velo del templo, pero ¿cuál templo? En aquel entonces, bueno, había un templo, había varios, pero había un templo, ¿sí? Y ya no era exactamente el que Dios le había ordenado a Moisés que levantara ahí en el libro de Éxodo. Y vamos rapidísimo ahí a Éxodo 26. ¿Sí? Allí en Éxodo 26, 31 al 33, dice de la siguiente manera, son las instrucciones que Dios le dio a Moisés para que levantara el tabernáculo o el templo. Dice así, también harás un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obras primorosas con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro del arca del testimonio. Y aquí el velo es
para que haga separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando Dios le dijo a Moisés cómo debería de hacer el tabernáculo o el templo del que se está hablando, le dio instrucciones específicas para que cómo debería de ser edificado, y también le dio instrucciones específicas de quiénes tendrían que tomar parte en las actividades del templo. Y por eso dice que ese velo, había 2 velos, pero había un velo el cual dividía el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santo podían entrar algunos servidores, no toda la gente, pero al lugar santísimo solamente entraba el sacerdote, el que entraba a ministrar el sacrificio a favor del pueblo. Solamente entraba, y ese entraba con unos cascabeles en sus pies, y le amarraban de un pie, le amarraban una cuerda. Porque si este hombre que entraba, este sacerdote, si entraba y no estaba 100% santo, limpio, puro, caía muerto. Pero nadie podía entrar a sacarlo. Por eso es que le amarraban la cuerda, y cuando ya no se oían los cascabeles, le daban un jaloncito, hagan de cuenta, como cuando cae el pez en la trampa, ¿no? Se siente el jaloncito y jalan la caña y ahí viene el pez. Bueno, le jalaban tantito y si sentían un jalón hacia adelante, bueno, está vivo. Pero si ya no se sentía nada, lo jalaban y salía muerto. Por eso es que era el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? Y bueno, esto fue en el Antiguo Testamento. Este fue el Antiguo Pacto. Sí, y esto tendríamos que hablar muchísimo al respecto, pero también en la epístola a los Hebreos, el escritor también lo menciona. Y vamos rapidísimo ahí a Hebreos, capítulo 9. Ahí está hablando también del templo. Está hablando del templo y está hablando de la cortina. Dice así: ahora bien, en el primer pacto del cual acabamos de hablar, y eso fue muy rápido, en el primer pacto tenía ordenanzas, o sea, las instrucciones que Dios le dio a Moisés, y así se tenía que hacer. Tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Mucha atención. Ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, o sea, no dejaba de ser material, pero sin embargo había el lugar santo y el lugar santísimo, aunque era terrenal. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Así habían sido las instrucciones que Dios le dio a Moisés y a todos los que oficiaban en el templo. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Este es el velo que se rasgó en 2. Es al lugar donde solamente entraba el sacerdote, siempre y cuando estuviera bien santificado. Por eso dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Entonces, es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y bueno, era una serie de rituales que se tenían que llevar a cabo. Y este es el templo al que se refiere. Por eso les decía, ¿cuál templo y cuál velo y cuál templo? Bueno, el templo que todavía en aquel entonces estaba en función, ¿sí? Una y la otra. ¿Cuál velo? El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿sí? Este pacto fue suplido, o sea, el primer pacto fue suplido por el nuevo pacto. ¿Quién instituyó este nuevo pacto? Cristo. Por eso ya cuando se instituye el nuevo pacto, ya no hubo necesidad de velo. Ahora
tú y yo ya podemos entrar al lugar santísimo. Ya no necesitamos un templo hecho de manos, como dice también la Biblia. Ahora podemos entrar confiadamente, por eso dice la Biblia, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, o sea, al lugar santísimo, ahí donde está el Señor, donde está nuestro Creador. Cristo instituyó este nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Pues mira, solamente te lo voy a mencionar. Si quieres buscar en tu Biblia, de todas maneras va a aparecer ahí en la pantalla, 1 Corintios 11:25, que este es el nuevo pacto cuando Pablo recibió esta ordenanza, esta revelación, que dice, y tomando la copa, habiendo dado gracias, tomó la copa y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces en memoria de mí. Ahí es donde Jesús instituye el nuevo pacto. El velo se acabó. Ya no hay necesidad de velo. Ya no hay necesidad de que entre el sumo sacerdote a oficiar algo para perdón de los pecados del pueblo, ni perdón de pecados tuyos y míos. Ahora es directamente, lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Jesús rasgó el velo y dijo, puedes entrar. Y este velo también significa otras cosas, ¿sí? Una de ellas es que estábamos enemistados con Dios. Dios no nos podía ver por causa del pecado. Entonces no podíamos entrar al lugar santísimo. A hoy, como Cristo llevó nuestros pecados, llevó tus pecados, llevó los míos, los clavó en la cruz, y si tú te arrepientes de ello y reconoces lo que Cristo hizo, entonces tus pecados ya son perdonados y no hubo necesidad de que entraras, pues llegaras allí al lugar santo para que alguien entrara al lugar santísimo en tu lugar. No, ahora ya podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. El viejo pacto ya no funciona. ¿Por qué? Porque Cristo fue el último sacrificio. Recuerden que ahí en el lugar santísimo se hacía el sacrificio para perdón de pecados, ¿sí? Pero ahora Jesús entró hasta el lugar santísimo en el templo no hecho de manos, sino hasta la misma presencia de Dios. Ofrece su vida, su cuerpo, su sangre, ¿sí? La ofrece en propiciación nuestra, el velo se rompe. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Jesús dice, a ver, Daniel, Samson, Noemí, Lupe, Petra, Pablo, David, Enrique, ¿cómo te llames? Dice, a ver, ya está hecho. Por eso Jesús dijo, consumado es. En ese momento aún todavía no se entendían muchas cosas. Cuando dice consumado es como si te dijera hoy en día, a ver, Lidia, no sé, Miriam, Pablo, Pedro, ya está hecho, está consumado. ¿Sí? Ya puedes pasarte, ¿eh? Ya el sacrificio está hecho. Y quiero decirte que ese sacrificio hasta el día de hoy sigue vigente. Ya no tenemos que hacer otra cosa, solamente creer, solamente arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar lo que Cristo hizo por nosotros y entrar a la misma presencia del Padre, porque ahora el templo antiguo, donde fue el antiguo pacto, ya no existe, ya no hay velos, ya no hay nada que nos impida. Ese nuevo pacto que es la sangre de Cristo, ya, y esa sangre sigue vigente. Esa sangre está viva, no se ha secado como la de los otros animales, que se secaba, en cuestión de horas se secaba y ahí quedaba. Y se tendría que sacrificar otro animal, y luego otro animal, y luego otro animal. ¿Sí? Por eso es que hoy en día se le dice a Cristo el Cordero Pascual. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, en la Pascua, se recordaba esto, ¿sí? Pero como quiera que sea, tenía que entrar el sacerdote, el sumo sacerdote, al lugar santísimo. Nadie del pueblo podía entrar. Pero hoy nuestro Cordero Pascual ya fue sacrificado. Pero el Cordero de antes era sacrificado y hasta ahí quedaba. Pero el Cordero que se sacrificó
hoy, en esta semana, recordándolo, es Cristo y Él resucitó. Por eso es que su sangre sigue vigente, porque Jesús está vivo. Y como Él vive, pues tú también estás vivo. Dice la Biblia que estando muertos en nuestros pecados y delitos, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué es esto? Porque el nuevo pacto ya está vigente hoy en día. Hoy tenemos acceso directo al Padre. Hoy tú puedes arrodillarte o acostado, parado, como tú lo sientas, y puedes acercarte al Padre y decir, ahí donde estés, y decirle, Señor, aquí estoy. Padre, gracias te doy por la vida que me das. Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por esto, por el otro, y créemelo que tú ya estás delante del Padre. Ya no vas a atravesar ningún velo. Ya no necesitas que alguien lo haga por ti. Cristo ya lo hizo por ti. Y esa sangre del nuevo pacto es tan vigente que el velo nunca se va a cerrar. Es más, ese velo ya desapareció. Pero yo quiero que tomemos en cuenta lo siguiente, como lo que hemos estado viviendo. Sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de que Cristo pues ya dejó atrás el antiguo pacto, instituye su nuevo pacto, que es mucho más fácil para cada uno de nosotros como humanos, principalmente cristianos. Ya a pesar de todo esto, sin embargo, muchos aún viven su vida espiritual detrás del velo. Tú dirás, ¿del velo? Pues no, que ya está, no que se partió, no que ya no existe el velo, no. Ese velo que nos impedía acercarnos a Dios confiadamente, ese velo que nos tenía divididos entre Dios y nosotros, ese velo ya no existe. Sin embargo, muchas personas, muchos cristianos, aún viven su vida espiritual detrás del velo o de la cortina. Pues ellos mismos han levantado su propio velo hasta hoy en día. ¿Y cuál velo? Ese velo que les está impidiendo esa relación personal con el Padre, esa intimidad con el Padre. Hay un velo que hoy en día tú o yo o no sé quién lo ha levantado, y lo tiene levantado desde no sé cuándo, ¿sí? Hay gente que ya siendo cristiana tiene su velo levantado y no lo puede atravesar, y habla de Dios y menciona la palabra Dios. Es más, le pide a Dios, pero tiene su velo ahí que esta persona lo tiene levantado. Y es necesario que hoy, fíjate, no en este tiempo, es necesario que hoy, si tú estás en esta situación, que si tú has levantado ese velo, que hoy tú mismo rasgues, no lo rasgues solamente, quites el velo, o sea, quítate la venda de los ojos. ¿Y qué podía hacer ese velo? El miedo. ¿Miedo a qué? Bueno, hay quienes tienen miedo, no saben a qué, pero tienen miedo. Y se sienten tan inmundos, tan inmundos, tan inseguros, que no se atreven a orar al Padre como debe de ser. Y cuando oran al Padre, oran en un estado de desesperación y no de confianza. Puede ser el miedo, que tú tienes un miedo, es un velo que no te deja acercar, que te hace menos, que te hace sentir menos delante del Padre y que tú no te puedes acercar. ¿No has escuchado por ahí algunas personas que tú como cristiano o cristiana que les has compartido y te dicen, pues mira, sí, yo sí creo, pero la verdad yo no me siento digno. Pero tú que estás cerca de Dios, pídele por mí. ¿Sí te ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces. Tú que estás cerca de Dios más que yo, pídele por mí. Esa persona ha levantado su velo, ahí lo tiene y no puede acercarse a Dios. Prefiere todavía
que otros lo hagan por él, porque no se siente competente, porque tiene miedo, porque está angustiado por alguna razón, está amargada la persona. Otro velo que es la amargura, tristeza, angustia, depresión. Hoy en día hay mucha gente angustiada, deprimida, con miedo, angustiada y no se puede acercar a Dios. Es más, hay gente que con este tiempo, en este tiempo de pandemia, le da miedo acercarse a Dios porque piensan que se pueden morir, que Dios les puede mandar el castigo. Yo quiero decirte una cosa, Dios no castiga. Y ya lo han dicho no sé cuántas veces por todos los medios, que en su mayoría de casos el COVID es malo y es mortal definitivamente, pero hay gente que se está muriendo más de miedo, de angustia, de terror, se está muriendo de amargura que del mismo COVID. ¿Sabías que cuando estamos enfermos, cuando estamos en esta situación, hay muchas enfermedades que atrae el miedo, la angustia, la amargura, la inseguridad, la desesperación? ¿Sabías que toda esta condición acarrea o está así como un imán absorbiéndote, te atrae otras enfermedades? ¿Sabías eso? Hay personas que han levantado su velo de inseguridad. No se sienten seguros, no se sienten confiados. Piensan que han pecado tanto que Dios no los puede perdonar. Están tan tristes que hasta le creen más a esa canción que ni a Cristo. Traigo una pena tan honda que ni Dios la sabe. Cuando Cristo ya pagó por todo esto y más. Hay gente que ha levantado, y esto es porque lo hacemos de una manera voluntaria. Hay gente que ha levantado su velo, su cortina de ignorancia. ¿Ignorancia qué? Ignorancia de lo que es Dios y quién es Dios. ¿Por qué lo ignoran? Tú dices, pero es que yo sí tengo confianza en Dios. Yo no lo dudo. Es que yo sí le creo a Dios. Tampoco lo dudo. Tú me puedes decir, es que yo sí le pido a Dios. No lo dudo, pero ¿sabes qué? Quizá estés en la ignorancia. ¿Por qué? Porque aunque tengas la Biblia en tu casa, la que tú tengas que sea la Santa Biblia, no la has leído. Y entonces levantas un velo de ignorancia. Y en lugar de escuchar a Dios, en lugar de creer lo que dice Cristo, de lo que hizo ya Cristo, andamos creyendo lo que dicen las redes sociales o lo que dicen otras personas. Porque hemos levantado nuestra velo de ignorancia. Hay quienes no se pueden acercar a Dios porque han levantado su velo de pornografía, adictos a la pornografía. Y hay cristianos así, ¿eh? Me da pena decirlo, pero esa es la verdad. ¿Sí? Han levantado su velo de la pornografía. Y cuando se quieren acercar a Dios de una manera confiada, así como Cristo nos abrió la puerta, pues nomás no pueden porque está el velo de la pornografía. Y mucha gente prefiere mantenerse con ese velo, o sea, en otras palabras, prefieren la pornografía que un acercamiento más íntimo con Dios. Son todos esos velos y muchos más que hoy en día ha levantado mucha gente, y probablemente tú eres uno de ellos, ¿sí? Que han levantado su velo y que no los deja acercarse a Dios plenamente. La Biblia dice, acércate a Él, que Él se acercará a ti. Y Dios hace su parte y se acerca a ti, pero tú no te acercas a Él porque te encuentras con un grueso velo de pornografía que tú mismo has levantado. Y quieres acercarte a Dios, ya Dios está, ya hizo su parte, ya se acercó, y tú quieres acercarte, ¿verdad? De verdad lo haces confiado, con devoción, y lo haces con mucho ánimo, y ahí vas, pero cuando te vas acercando, te topas con el velo del adulterio que tú has levantado. Y dices, ahí es donde está la lucha, dices, ay, pero es que tengo, híjole, no le soy fiel a mi esposa, no le soy fiel a mi esposo. Y es que me gusta mucho la mujer ajena. Ay, híjole, sí, Señor, yo me quiero acercar a ti, pero es que esto me gusta.
¿Sabes por qué la gente peca? Y esto lo aprendí de un pastor que ya partió con el Señor. ¿Sabes por qué la gente peca? Y están atarados ahí en el velo del pecado, de cualquier tipo de pecado, porque el pecado es dulcísimo, es rico, créemelo. Y eso porque se disfruta en la carne. Pero cuando tú quites tu velo, lo rompas, lo deshagas, entonces vas a ver que es más bonito, es más dulce, más deleitoso estar en la presencia de Dios, la cual Cristo ganó por su muerte y resurrección, por su sangre en la cruz. Por eso cuando dijo, consumado es, tú debes de entender esto y creerlo. ¿Sabes qué? Ya se acabó. Quita ese velo. Es más, este velo que tú has puesto no es tan grueso como el velo que había antes. Porque aparte de todo esto que vimos, había una enemistad con Dios, ¿no? Ni Él se podía acercar a nosotros, ni nosotros a Él. Por eso había alguien que tenía que hacerlo. Ahora hay un intermediario, ¿sí? Pero está dentro del lugar santísimo donde tú y yo podemos entrar. Y ese intermediario, pues es Cristo. Él está vivo. Dice la Biblia que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Si Dios está en el lugar santísimo y Cristo está en el lugar santísimo y está orando por ti y por mí, entonces, ¿a dónde es donde debemos entrar? Pues al lugar santísimo, porque ya no hay velo. Pero a lo mejor el velo que tú has puesto es el que no te permite entrar confiadamente. A lo mejor ahí va el joven, ¿sí? Y aunque no sea joven, ¿sí? Ahí va la persona con un deseo profundo, porque está enferma por lo que tú quieras, y ahí va a buscar a Dios y se encuentra con el velo de la fornicación. Y dices, ay, híjole, ¿cómo le hago? Hay quienes piensan, aunque no es así, piensan y dicen, voy a hacer a un ladito este velo de la fornicación, de la pornografía, del adulterio, del vicio, de lo que tú quieras, lo voy a hacer a un ladito y me voy a poner a cuentas con el Padre. Pero saliendo, vuelves a correr tu cortina y sigues en la misma situación. El velo del ocultismo. Hay cristianos que todavía creen lo que les enseñó la abuelita y quizá la bisabuela y la mamá, que no solamente el bebé, sino hasta una persona adulta, para que se le quiten ciertos males, que el aire y que no sé qué, la limpia con huevo. Es un ocultismo de bajo nivel, pero no deja de ser ocultismo. Hay quienes dicen, es que ya le hice aquí, ya oré, y ya subí mi necesidad a los altares, y nada, voy a ir a que me echen una limpiecita. Pero no tengo para ir a Catemaco. No, pero ahora eso, todo eso popula por donde quiera, ¿sí? Las mentiras del diablo, ¿sí? Y se encuentran con eso, ¿sí? Se encuentran con el velo de los secretos muy ocultos que avergüenzan. Y los secretos muy ocultos que avergüenzan, por lo regular, lo están portando los hijos de Dios. Así, como te digo, hijos de Dios. Esos secretos ocultos que nadie se ha dado cuenta y que te avergüenzan delante de Dios. No sientes vergüenza delante de la gente porque nadie lo sabe. Pero Dios sí lo sabe. Y tú no te puedes acercar ahí. Podríamos hablar de secretos muy ocultos. Pero bueno, tú lo sabes. Todo tipo de vicio, alcoholismo, drogadicción, de todo tipo, quieres acercarte. Yo tengo un amigo, tengo un amigo que se llama igual que yo, Daniel, le dicen el Fallas. Ojalá y esté viendo esta predicación, porque le he mandado no sé cuántas veces el link. Y él le dicen el Fallas. De verdad, luego me ha hablado, pero desesperado, a las 2, 3 de la mañana. Tocayo, ayúdeme, es que ya no puedo. Pues vamos a orar. Sí, ore usted por mí, porque yo cómo me acerco a Dios.
Y le da vergüenza, ya quiere, pero no puede. ¿Por qué? Porque el vicio, porque lo que sea que ha levantado como cortina, lo hacemos más fuerte que ni la sangre de Cristo. Quiero decirte que la sangre de Cristo es poderosísima, pero la sangre de Cristo no actúa, ¿cómo te diré? No actúa arbitrariamente. La sangre de Cristo actúa cuando tú le estás creyendo, cuando tú la estás clamando y tu decisión de cambio es sincero y que tiene que ser radical. Pero bueno, no sé cuántas cortinas, cuántos velos tienes que quitar. Tú los tienes que quitar. Cristo ya quitó el más difícil. Lo que tú tienes es fácil, pero tú lo has hecho muy difícil. ¿Por qué? Porque le das más lugar a tu gusto, a tu carne, que a tu espíritu y que a Cristo. Pero quiero decirte que hoy en día, y este día, Cristo te recuerda el sacrificio que hizo por ti y que lo hizo por mí. Hoy te lo recuerda. Y te lo recuerda mira, ahorita prende la televisión y pues sí hay otros programas, pero la mayoría está hablando de algo de la pasión de Cristo. Hoy es el sábado de gloria. ¿Por qué sábado de gloria? Porque el velo ya estaba roto. Ya teníamos libertad, nomás que hay unos que tienen el velo del libertinaje. ¿Sí me explico? Pero hoy el Señor, Cristo, te recuerda a ti y me recuerda a mí que Él dio su cuerpo y su sangre por ti, por mí, murió por ti, por mí en la cruz, pero también resucitó por ti, por mí en la cruz, para que tú, con toda la autoridad que Cristo te da, hoy puedas quitar ese velo. Y el Señor te dice, levántate, tú ya eres perdonado, tú ya eres libre, tú ya puedes entrar confiadamente. Nadie te va a estar señalando. Es más, la Biblia nos dice, ahí en el libro de Isaías, Dios dice, y de tus pecados no me acordaré más. ¿Por qué tú has de tener tu velo ahí, acordándote de él o los pecados que no te dejan ser libre? Es más, hay quienes están en esta situación tan difícil que así lo han hecho, que hasta se sienten muertos. Es más, ahí en Corintios, no lo vamos a leer, primero a los Corintios 5, habla de un hombre pecador, pecador. Y tal era el pecado, que así lo dice la Biblia, que tenía relaciones sexuales con su mamá. Y quiero decirte que cuando esto fue escrito, el velo ya se había roto. Jesús ya había dado su cuerpo, su sangre, ya había muerto y ya había resucitado. Jesús ya estaba, como ahorita está, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, por mí y por esta persona de la que habla la Biblia. Había un hombre al que yo le compartía ya hace años, don Ricardo, que era de la famosa Banda de la Muerte. Entonces yo me lo encontraba y a él le gustaba que platicáramos por aparte. Y un día le digo, don Ricardo, ¿cuándo va usted a dejar todo esto? Nunca le dije cuándo va a quitar su velo. ¿Cuándo va a dejar todo esto? Dice, yo quisiera, pero solamente así me puedo medio olvidar de lo malo que soy. Pues, ¿qué tan malo puede ser usted? Le dije. ¿Usted cree que la sangre de Cristo y el amor de Dios y el perdón de Dios no es suficiente para toda la maldad que usted ha hecho? Dice, pues no creo, no creo. Y yo pues me dio curiosidad. Le digo, a ver, dígame, pues ¿qué pecado ha cometido usted? Que dice usted que no es digno y que Dios no lo va a perdonar y que solamente en el alcohol encuentra cierto alivio. Dice, se lo voy a decir a usted, dice, por eso lo jalé aparte, dice. Pero yo tuve mucho tiempo relaciones sexuales con mi mamá. Y yo no pensé, dije, híjole, este cuate sí está mal, sino que le dije conforme a la Biblia. Y eso es de lo que usted
no puede superar y por eso está en el alcohol. Sí, pues quiero decirle, y le leí precisamente ese pasaje que les acabo de decir. Digo, mire, a lo mejor hasta es su misma vida aquí. Dice, ¿y qué pasó con ese hombre? Pues fue perdonado. Dice, pero Dios no me puede perdonar. ¿Pero cómo lo va a perdonar si usted no se arrepiente? Total que ese día no quiso arrepentirse ni quiso recibir a Cristo. Mucha atención a esto que les estoy diciendo. Le digo, bueno, pues mañana nos vemos, esperemos que nos vemos mañana y a ver si ya se decide arrepentirse. Yo creo que mañana sí. Bueno, ya me fui a caminar al parque y me regresé por el mismo lugar, pero no vi a la banda de la muerte. Solamente vi a un tirado, ahí a lo lejos lo vi tirado. Dije, este cuate ya lo dejaron solo. Y ya voy caminando, y yo creo que no tenía mucho de que se había caído, y ¿qué creen? Era don Ricardo. Cuando voy llegando y vi que era don Ricardo, en ese momento ya llegó una ambulancia y llegaron otras personas. Don Ricardo tenía como media hora desde que se había caído y se pegó con la orilla de la banqueta en una coladera de metal. Se pegó en la nuca y se mató. ¿Y saben por qué probablemente no fue perdonado? Porque nunca se arrepintió. No se murió por el pecado. Por eso no se murió. Él se murió porque no se quiso dar la oportunidad a él mismo. Y bueno, por eso hoy Cristo te dice, tú ya eres libre. Yo ya hice lo imposible para ti. El velo ya se rasgó. El pacto antiguo que tú nunca lo ibas a poder llevar a cabo, yo ya lo cumplí. Ahora estás bajo el nuevo pacto. Si quieres meterte bajo este nuevo pacto, que es el pacto de mi sangre. Pablo le dice a los efesios, y vamos a ir rapidito a los efesios. Pablo le dice a los efesios lo siguiente. Ahí en Efesios 5:14, ¿sí? Efesios 5:14 dice de la siguiente manera. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo te dice, levántate, ya eres perdonado, eres libre. Pablo le dice a los efesios y te dice a ti y me dice a mí, despiértate tú que duermes. ¿Sabes qué? Estás durmiendo detrás del velo. Quita el velo, despiértate. Levántate de los muertos si te sientes que ya no das una, que no eres digno de pecado. Si tú dices y sientes y piensas que no eres digno de perdón, porque estás inmerso en el pecado, entonces probablemente te sientes muerto. Por eso dice Pablo a los efesios y a ti y a mí nos dice, levántate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y aquí decimos, ¿cómo levántate de los muertos? ¿Cómo se va a levantar un muerto? Pues mira, la Biblia dice que había gente en aquel entonces, Cristo se los dijo, y hoy en día también hay gente que dice que son sepulcros blanqueados, son muertos caminando. ¿Por qué? Porque se han dejado morir en lo suyo y no creen plenamente en lo que Cristo hizo. Yo quiero decirte, si supieras que el que te está hablando ahorita, ¿de dónde lo sacó el Señor? ¿Por qué? Porque lo creí. Yo me decidí. Tú tienes que decidirte. Hoy te tienes que decidir. Hoy ya tienes que salir de ahí, de ese hoyo. Tienes que tumbar, ya tienes que quitar ese velo que te has puesto. Y quiero leerte esta última parte de la Escritura que se encuentra en Isaías 60, capítulo 60, versículo 1. Y no solamente es en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento también había gente que se sentía muerta, triste, angustiada, deprimida, sin valor alguno. Hoy yo quiero decirte que tú tienes un valor
incalculable. Y quiero decirte que por el valor que tienes es que Cristo dio su vida por ti y porque tienes un valor incalculable. ¿Sí? Ni te imaginas, pero tienes que tomar la decisión de quitar tu velo del miedo, de la angustia, de la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Sea lo que sea el adulterio, fornicación, hoy se tiene que acabar en tu vida si tú lo decides así, porque Cristo ya lo decidió. Falta que tú lo aceptes, que ese sacrificio acabó con toda situación difícil en tu vida. Y dice así, Isaías 61. Levántate, resplandece, ya no te opaques tanto, ya no te sientas como un foco fundido, o como hoy en día, ¿no? Hay luz negra, focos negros. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Consumado es. Ha venido tu luz, ya está hecho. Y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Si esto no te anima, no sé qué es lo que tú necesitas, pero yo quiero decirte algo. Levántate. Tú no eres la persona que has pensado que eres. No eres la persona que mucha gente te ha señalado. Hay gente que hasta te da la vuelta porque a lo mejor tienes mal aspecto. O hay tiempos, periodos en que pues andas en la calle, te quedas tirado, lo que tú quieras. A lo mejor ahorita estás ahí en tu casa, tranquilo, tranquila, pero de repente, otra vez, el Señor te dice, consumado es. El velo ya se rasgó. No hay nada que el diablo ponga como impedimento para que te acerques al Padre. Solamente que tú lo pongas. Quiero decirte una cosa, y escúchame bien. El diablo tiene muy poco que ver, o quizá nada que ver, con los velos que tú has levantado y que no te dejan acercarte a Dios. Es tu decisión. La Biblia dice que el enemigo está vencido, que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y ahí clavó Jesús toda el acta de decretos o todos tus velos que has levantado, ahí los clavó, pero a lo mejor tú fuiste a quitarlos y los vuelves a tender y no quieres entrar. Yo te invito a que hagas esta reflexión. Levántate, resplandece. Tu familia te necesita. Tú te necesitas a ti mismo. Ahora como cristiano, a lo mejor estás viviendo una vida dual que nadie se ha dado cuenta. Hoy, digo, ¿eso es vergonzoso? Sí, pero es más vergonzoso con Dios porque mucha gente ni cuenta se da, o quizá nadie, o a lo mejor nada más tu familia. No lo sé, pero tú eres muy importante para Dios. Te haces falta a ti mismo y le haces falta a tu esposa, le haces falta a tus hijos, le haces falta a tus nietos. Si eres servidor, le haces falta a tu congregación. Ya no tengas miedo de tocar la guitarra, o cuando tocabas y vas a volver a tocar la guitarra, con ese miedo de que, híjole, estoy tocando, pero ayer estaba yo con una mujer que no es mi esposa, o ayer estaba con una mujer que no es, que no es mi esposa, que no, ni siquiera mi novia. Bueno, ni con la novia hay que tener relaciones sexuales. Por eso está el matrimonio. En fin, no sé cuántas cosas. Solamente tú sabes cómo está tu situación. Hoy te pido, te invito a que reflexiones y que esta palabra la hagas tuya. No pienses en que la necesita fulano, sutano, perengano. No, es para ti. Y si tú dices, bueno, es que no la necesito, si tienes por alguien que sabes que la necesita, tienes necesidad de orar por alguien que la necesita, ponte en su lugar y levántala en oración. Ponte de pie. Allí donde estás, ponte de pie y vamos a orar. Padre bendito, nuevamente, Señor, estamos delante de tu presencia. Hoy, Señor, recordamos nuevamente lo que Cristo hizo por toda la humanidad. Pero, Señor, no lo queremos recordar de una manera tradicional. No lo queremos recordar de una manera religiosa, Señor. Lo queremos recordar de una manera personal.
que hoy entendemos que Cristo quitó todo obstáculo que era el velo para acercarnos a ti, Señor. Y yo te pido por esa persona que está, Señor, abriendo su corazón delante de ti, por esa persona que está quitando esos velos, en una actitud de arrepentimiento, Señor, en una actitud de que está cansada de esa vida que solamente esta persona y su familia lo sabe, o quizá nada más ella y tú, Señor. Hoy, Señor, ese velo fue roto. Hoy quitamos los velos personales y entramos, Señor, a tu presencia, a la libertad que tú nos has llamado, Señor, porque somos libres. Hoy rompemos, Señor, esos velos que nos estaban atando, Señor, a tantas cosas que no nos hacían dignos, Padre. Pero Cristo nos hizo dignos y nos justificó desde que ese velo se rompió por su muerte y resurrección, por su sangre poderosa, Padre. En el nombre de Jesús, levanto delante de ti aquellas personas que están tomando esta decisión de ya no vivir más detrás del velo o detrás Señor, de ese mueble, Señor, del closet, Padre, esa vida dual, Señor, que tanto les ha estado trayendo angustia, tanto les ha traído, Señor, impotencia y demás cosas. Hoy declaro en el nombre de Jesús que conforme a lo que están diciendo de su corazón, conforme a su arrepentimiento, Señor, tú ya los perdonas y los declaro libres, Señor, de toda atadura de velo y de ceguera espiritual. Te lo pido y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, agradezco a ustedes y a Dios que me hayan escuchado, más que nada hayan escuchado la palabra de Dios. Y pues aquí están los anuncios, aquí abajito aparece las discusiones, los datos para tus diezmos y ofrendas, lo cual le agradezco a Dios y agradezco a ti por tu esfuerzo. También aquí aparece nuestras actividades, ¿sí? Los de martes a sábado tenemos un encuentro en el altar de oración que es transmitido desde Querétaro, y pues aquí nosotros, con la ayuda de nuestro hermano Sam y Noemí, lo retransmitimos en vivo, ¿sí? De 7 a 8 de la mañana, estás invitado. Vas a encontrarte con Dios nuevamente y Dios te va a contestar conforme a tu fe. Y también los martes tenemos un tiempo de oración a las 8 de la noche como congregación. Ahí está también la información para que tú puedas acceder, y te esperamos con gusto a este tiempo de oración. Y bueno, pues agradezco su atención y que Dios les bendiga.